Bueno, yo creo que ya vamos a dar inicio. Ya tenemos 37 participantes, entonces ya tenemos bastantes. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al conversatorio Desafíos durante la publicación en revistas científicas indexadas y de impacto, intercambio de experiencias de investigadores del TEC. Antes de iniciar me gustaría preguntarles, ¿todos están escuchando bien? ¿No tienen algún problema con el sonido? Ahí nada más si quieren lo pueden indicar en el chat, nada más que escuchan bien. Se escucha perfectamente. Gracias. Excelente. Continuamos. Mi nombre es Jessica Albo Molina y trabajo en la biblioteca desde hace 12 años. Por ahí hay un micrófono. Jay, revísame los micrófonos, porfa, que hay uno encendido. Trabajo en la biblioteca desde hace 12 años. Actualmente estoy en el grupo de apoyo a la investigación junto con mis compañeros, la máster Maritza Morales. Mari, levanta la mano para que te conozcan. Y el máster Jason Enríquez Fallas, donde hemos visto la necesidad de generar estos espacios para investigadores que inician en el proceso de publicación de sus resultados de investigación, ya que muchas veces por desconocimiento del proceso o que no tienen la información tan clara se les dificulta el inicio en la producción científica. Es por eso que decidimos hacer este conversatorio, que tiene como objetivo dar a conocer experiencias de algunos de los investigadores del TEC durante la publicación de los artículos científicos en revistas indexadas. Y lo que queremos acá es que se genere un ambiente de confianza. La idea es de que aquí todos participen, ¿verdad? Que puedan hacer sus consultas, recibir consejos importantes para que eventualmente, bueno, puedan tener la aceptación en este tipo de revistas. Y bueno, solamente para poner en contexto algunos conceptos importantes en cuanto a lo que son revistas indexadas, ¿verdad? O los índices de revistas científicas. Entonces voy a dar ahí como una información general. Y es que una revista indexada es una publicación de investigación que denota alta calidad y que ha sido evaluada y aceptada en algún índice de revistas. Entonces, los índices de revistas científicas son sistemas de información selectivos. ¿Qué contienen estos índices de revistas? Bueno, contienen criterios de calidad establecidos, permiten la búsqueda de revistas y de artículos científicos, generan indicadores de visibilidad de la producción científica de los autores, las revistas y las instituciones. El día de hoy nos acompañan en este conversatorio 4 panelistas. Voy a dar los nombres y ahí saludan. Yo sé que seguramente a todos los conocen, pero por aquello ahí levantan la manita para que los identifiquen. Ellos van a exponer por orden de apellido, entonces voy a decir cuál va a ser el orden y ahí van levantando la mano. El primer panelista va a ser el doctor Julio Calvo Alvarado. Hola, don Julio. El segundo va a ser el doctor Jorge Cubero Cecín. Seguimos con Juan Carlos Leiva Bonilla. Y por último terminamos con el doctor Roger Moya Roque. Todos ellos investigadores del TEC y autores de artículos de revistas indexadas en índices como son Scopus y Web of Science. Bueno, antes de dar inicio, voy a dar algunas recomendaciones generales durante el conversatorio. Bueno, como número 1, por favor solicitarles que tengan el micrófono en silencio y voy a contarles un poco cómo va a ser la dinámica del conversatorio. Cada investigador tendrá un aproximado de 15 minutos para exponer su experiencia en la publicación de revistas y también ahí nos van a brindar consejos que nos puedan ayudar, ¿verdad?, a tener éxito en la publicación científica. Como ya les mencioné, el orden va a ser según su apellido. Una vez que finalizamos con todas las presentaciones, se va a abrir un periodo de preguntas y ahí es donde ustedes pueden aprovechar y preguntar lo que ustedes gusten. En ese caso pueden activar el chat, pueden activar el audio o pueden hacer la pregunta por la cámara, abriendo la cámara y pueden hacer la pregunta. Entonces, ya dicho esto, creo que ya vamos a empezar. Y bueno, el primero que nos va a acompañar es don Julio Calvo. Don Julio Calvo es ingeniero forestal del Tecnológico de Costa Rica. Cuenta con una maestría en hidrología forestal y silvicultura de la Universidad del Estado de Nueva York. Además, un doctorado en manejo de recursos naturales y ciencias del suelo en la Universidad de Carolina del Norte. Fue electo como rector del Tecnológico de Costa Rica para el periodo 2011-2015
y reelegido para el periodo 2015-2019. Además, fue director ejecutivo del Centro de Estudios Tropicales y director de la Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica. Bienvenido, don Julio. Puede tomar la palabra y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Jessy, por la presentación. Y quiero extenderles a todos los que participan mi sentido de agradecimiento para yo poder compartir mi experiencia en este tema tan importante. Yo les voy a contar en estos primeros minutos cómo fue que yo me inicié en esto de las publicaciones académicas indexadas. Yo me fui a sacar la maestría al estado de Nueva York en 1980 y terminé mi maestría en el 82. El tema de tesis de la maestría era sobre modelaje hidrológico de las cuencas tropicales y utilicé datos del ICE para Costa Rica. En ese entonces, este tema de las revistas indexadas no era un tema en boga, sino que era de revistas científicas que se publicaban y habían ciertos requisitos en algunas universidades. No todas. En mi caso, mi profesor sí me recomendó, cuando vio la tesis, que era publicable, que yo podía hacer una publicación de esa tesis. Yo haciendo la revisión de literatura para plantear mi proyecto de investigación, pues me di cuenta que verdaderamente esa tesis tenía muchos elementos de innovación en un tema muy importante que era el agua. Regresé a Costa Rica, trabajé en la escuela forestal y pasaron los años y yo no lo publicaba hasta que un día así me decidí a hacerlo. Lo envié a una revista de una sociedad de recursos hídricos de Estados Unidos y se publicó. Eso fue 4 años después de haberme graduado, en 1986. Y bueno, ahí aprendí, supe lo que era escribir, someter. Aquella época todo era por correspondencia, así que estamos hablando de otro mundo. Luego yo participé en un estudio nacional que era para hacer el perfil ambiental de Costa Rica y a mí me encargaron hacer lo que era la revisión de los recursos hídricos que tenía el país. Bueno, eso fue una revisión de literatura, visité instituciones, es un levantamiento de cómo se usaba el agua en Costa Rica y cuánta agua había. Y me pareció, y yo les cuento esto porque muchos creen que para publicar tiene que ser un experimento y no necesariamente. Esto era simplemente un reporte técnico para crear el perfil ambiental de Costa Rica. Yo consideré que eso era información muy valiosa. Lo sometí de nuevo a la misma revista en el 89 y fue aceptada. Eso fue mi segundo artículo. Mi tercer artículo, igual, participé en el desarrollo de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible. Yo estaba en el comité organizador de esa estrategia y se me ocurrió que era un tema muy importante compartir con el mundo cuál fue el enfoque de la estrategia y los retos que tenía. Hice un artículo y lo mandé para una revista en Suiza que se llamaba Revista sobre Conservación. Y eso se publicó en 1990. Vea que yo voy muy distante, ¿verdad? Cada vez que publicaba me llevaba 2 años. En el 94, cuando terminé la tesis de doctorado, igualmente ahí sí corría a escribir un artículo que era sobre los modelos estadísticos y matemáticos para predecir las características de la temperatura del estado de Carolina del Norte, que era nada más un capítulo de la tesis. Los otros capítulos ya no me dio tiempo y eran capítulos muy valiosos y yo me lamento hoy día de no haber hecho el esfuerzo porque eran 3 capítulos publicados. A partir del 2000, yo comencé a participar en varias redes de investigación internacionales. Ahí me enganché de mucha gente que publicaba y planteábamos proyectos de investigación novedosos en temas que no se habían estudiado y que trabajábamos gente de varios países. Y en adelante pues comenzamos a publicar muchísimos artículos.
Y bueno, yo tengo muchos tips que compartir que tal vez en la segunda ronda lo haga, pero mi mensaje en estos momentos es de que cualquiera puede publicar un artículo científico. De cualquier tema ustedes lo pueden publicar. Hay revistas de todos los temas que ustedes piensen, con todos los enfoques. Vean ustedes que yo publiqué solo 2 artículos por proyectos de investigación, que fueron las 2 tesis, y los otros 2 eran más que todo actividades profesionales que yo les podía dar un giro y un matiz para que fuera publicable en una revista. Y todos los que están asistiendo en este webinar están haciendo eso. Hay compañeros en el tecnológico que participan de diagnósticos nacionales que son publicables. Hay proyectos que ustedes están trabajando en equipo, que algún tema ustedes pueden desarrollar y presentarlo como una revisión de literatura, pero sí se requiere la disciplina, la vocación de hacerlo. Y Don Julio se le cortó. Se le está cortando, don Julio. Bueno, yo ya terminé ahí. Yo ya concluí, Jessy. Listo, don Julio, muchísimas gracias. Ok, vamos a continuar, perdón, es que se me apagó el micrófono. Seguimos con el doctor Jorge Cubero Cecín. El doctor Jorge Cubero obtuvo el grado de ingeniero mecánico por la Facultad de la Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en ingeniería mecánica con énfasis en sistemas de manufactura y materiales, un doctorado en física y química de los materiales de la Universidad de Kyushu, Japón. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en el Tecnológico de Costa Rica, donde es coordinador de la maestría en ingeniería en dispositivos médicos y es miembro del Consejo de Investigación y Extensión. Bienvenido, Jorge. Adelante. Muchas gracias, Jessy, y a las compañeras de la biblioteca por la invitación. Y muchas gracias a los compañeros panelistas también y a los que nos acompañan aquí en esta sesión. Pues de igual manera, en esta primera etapa, pues yo les contaría un poquito. Bueno, yo sí traigo un material muy breve. Voy a pues comentarles un poco, ¿verdad?, sobre mi experiencia y luego pues iremos brevemente a ese par de diapositivas que espero que les sean de mucha utilidad. Bueno, en mi caso, mi inicio en la academia fue un poco, unos cuantos años después de haberme graduado. Yo salí de ingeniería mecánica, como dijo Jessy, y en ese momento no me pasaba por la cabeza, digamos, dedicarme a la academia o a la docencia o a la investigación. Estuve un tiempo en la industria y luego, estando en la industria, me di cuenta que la innovación en las industrias, digamos, de manufactura de Costa Rica, yo estuve en Intel y en otras empresas de manufactura de alta tecnología, y me di cuenta que la gente que trabajaba en investigación y desarrollo eran doctores. Entonces, ahí me entró la espinita. Sí tenía la espinita de irme a estudiar fuera, pero nunca pensé en algo, digamos, para la academia. Cuando pues me logré encontrar una oportunidad, ¿verdad? Digamos, con Japón, pues fui a caer a un ambiente académico que nunca había experimentado. Y entonces ahí fue donde me di cuenta qué gratificante y qué bonito podía ser este tema de construir un grupo de investigación y empezar a desarrollar algún tema. Y bueno, estando en el doctorado fue que me tocó hacer mi primer artículo, ¿no? Y entonces, por dicha, caí en un grupo muy acogedor, con gente que me apoyó desde el principio. Incluso como yo venía de un background de ingeniería mecánica, no era precisamente materiales mi fuerte, y pues tuve que aprender en una estancia corta al principio, que siempre cuando la gente que se va con la beca de Japón tiene un periodo ahí de asimilarse. Normalmente la gente lo que hace es llevar japonés. A mí mi profesor me metió en el laboratorio y me dijo que yo tenía que aprender varias cosas. Entonces, fueron unos 6 meses ahí intensivos. Me asignó un material, una persona que me iba a ayudar y me dijo, bueno, éntrele a este tema.
y ya vamos a ver cómo le va. Y claro, bueno, yo entré con todas las ganas y al final de esos 6 meses ya tenía datos para ese primer artículo. Entonces, cuando hice el examen para entrar al doctorado, básicamente presenté más lo que había hecho en esos 6 meses que lo que traía anteriormente, puesto que yo no tenía mucho bagaje académico, ni tenía una publicación. Tenía una por ahí de un proyecto que había participado en Intel, pero era de una revista de la propia, digamos, de la corporación, entonces no era tal vez tan divulgada como otras y menos en el área de materiales. Entonces, pues me tocó, pues, o me dieron la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en eso. Y entonces, unos cuantos meses después de haber iniciado el doctorado, pues ya comencé con ese proceso del primer artículo. El primer artículo me tomó bastante tiempo, me tomó casi 2 años escribirlo y que me lo aceptaran por un asunto de que yo nunca lo había escrito. Y pues ahí hay varias cosillas que quisiera compartirles para ver si esto pues tiene sentido y, y tal vez pueda ayudarles. Ahí pues me dicen si pueden ver bien la pantalla. Lo que a mí me pasó al principio Muy bien, Jorge. era, gracias, yo digamos nunca había tenido un advisor en Costa Rica que me orientara en un tema de investigación. Entonces, cuando llegué allá, pues tuve que aprender todo un poquito rápido y entonces empecé a leer, ¿no? Y a ver, digamos, el tipo de artículos que publicaba mi profesor y el grupo y la comunidad que estaba, digamos, trabajando un tema. Entonces yo leí muchos artículos y traté de escribir, digamos, lo mejor que podía imitando a los artículos, ¿no? Pero el proceso fue interesante. Me recuerdo que la primera versión del artículo, el manuscrito que le mandé a mi profesor, me lo devolvió totalmente rojo y había mucho que tenía que mejorar, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso más o menos como de unos 4 meses, tener un manuscrito, digamos, maduro para enviarlo a la revista y luego, pues ya que empezaran al proceso de revisión por pares. El artículo se atrasó un poquito porque la revista tenía probablemente muchos, en ese momento los tiempos de respuesta eran un poco más largos que ahora de los tribunales de evaluación. Y entonces, pues sí, duró como 6 meses en regresar la primera y pues hubo ahí algún proceso de peer review y ya finalmente se publicó. Fue una revista indexada en inglés de la Sociedad Japonesa de Metales. Ese fue como el primer intento. Y bueno, en el momento yo seguí pues mis experimentos y acumulando más información, más datos y empecé a preparar otros manuscritos. Después de que se venció como la barrera de ese, como que todo fluyó un poco mejor, ya el segundo yo me sentía más confiado y así sucesivamente. Y pues tuve la dicha así de publicar varios durante el doctorado, ya cuando agarré confianza y tal vez un poquito el estilo. Entonces lo que tengo ahí escrito, tal vez en primera instancia lo que le podría recomendar a los compañeros es que en primer lugar busquen cuál es el área o tema de ustedes y háganse especialistas. O sea, busquen un tema de investigación que les apasiona y háganse especialistas. Y dentro de ese tema busquen un área que no se haya explorado mucho, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser algo demasiado innovador o demasiado diferente, porque sí hay, ¿verdad? La ciencia se construye sobre las publicaciones previas, pero sí hay que buscar como yo siempre le digo como el nicho, ¿verdad? El área que tal vez no está tan explorada o darle un vuelco quizás diferente, un poquito diferente a lo que ya se viene publicando en el tema en el que ustedes son especialistas. Y eso va a ayudarles mucho a poder empezar a publicar. También hay que leer bastante, como tengo puesto ahí, y ver cómo escriben los mejores, ¿no? Digamos, en un grupo, en un tema de investigación, normalmente aparecen profesores de mucho nivel, grupos de investigación de universidades en todo el mundo que probablemente tienen ya bastante recorrido, entonces es bueno entender los estilos y ver, porque también hay estilos. Tratar de desarrollar cuál es el estilo de su disciplina, ¿no? Hay estilos de escritura en ciencias un poquito varían dependiendo de la disciplina. Y eso es muy importante, aprender a desarrollar ese estilo.
Tal vez para el primer artículo, algo que tengo ahí puesto que es importante es cuándo uno debe ser demasiado preciso o cuándo se es demasiado preciso y cuándo se vale sobregeneralizar. Ninguna de las dos es incorrecta ni es equivocada, solo que depende de cada disciplina y del enfoque que usted le quiera dar al artículo, si usted debe ser demasiado preciso en alguna parte del artículo. Eso fue un error que yo cometí al principio. Yo quería hacer el mejor artículo que yo podría hacer y caí en el error de ser demasiado detallado en cosas que ya eran de alguna manera aceptadas. Entonces, digamos, el artículo era muy extenso y tenía demasiado detalle en cosas, por decirlo así, básicas o ya, digamos, dadas por sentado, que realmente lo que hacían era aburrir al lector y no ir a lo realmente importante, que era la idea o el mensaje que yo quería transmitir con mi artículo y con mis datos. Entonces, y a mí me llamaba mucho la atención porque yo veía que entre más senior eran los que escribían los artículos, muchas veces simplificaban bastante muchas cosas, ¿no? Y al principio a mí me parecía, pero me parece extraño que por qué este profesor no describe con más detalle este proceso, porque es ciencia y tiene que ser bien descrito, la metodología tiene que decir claramente y por qué es como así, lo hice de esta forma y ya. Me di cuenta que precisamente eran personas que habían sido, digamos, o ya estaban muy entrenadas para decir, en este artículo lo importante o la idea central es esta, y esa es la idea que yo voy a tratar de ratificar y demostrar a lo largo de todo el texto, y no me voy a desviar en los detalles que van a hacer que las personas, digamos, pierdan interés. Y entonces eso es una destreza que uno tiene que desarrollar. ¿Cuándo es importante la precisión en la descripción de metodologías, de procesos, de datos, de resultados? ¿Y cuándo más bien hay que, digamos, por decirlo así, hacer valer la experiencia o el roce que uno pueda tener y saber escribir en lenguaje muy sencillo y corto algo que es complejo, ¿no? Para no desviar la atención. Entonces, bueno, eso es importante en términos de estilo. Si ustedes son personas que tal vez están tratando de encontrar un tema y no han tenido tal vez la posibilidad de involucrarse con algún grupo que de alguna manera los guiara, uno siempre tiene que tratar, ¿verdad? Como les decía, de encontrar ese espacio donde haya los recursos suficientes para poder explotarlo. Y de alguna manera, cuando ustedes lo encuentran y encuentran un espacio para poder publicar uno o dos, sigan sobre esa línea y ahí van a ver que van a poder sacar 4, 5, 6 de una forma más eficiente. Entonces, siempre, ¿verdad? El inicio es más duro al principio y ya después como que se va haciendo un poco más fácil. Dentro de el tema que uno escoja, sobre todo esto para los investigadores, nosotros en Costa Rica, nosotros tenemos que buscar algo para lo cual hacernos valiosos y atractivos para otros miembros de la comunidad. Entonces, por ejemplo, buscar una técnica o tema de especialización propio, digamos, que ustedes tienen algún proceso que es único, ojalá en el mundo, o solo hay muy pocas en el mundo con esa especialización o tema o proceso, ¿verdad? O metodología que haga que incluso otras personas quieran colaborar con ustedes. Por eso lo pongo ahí como volverse valioso. Y obviamente para nosotros con recursos limitados lo más importante es tener colaboraciones internacionales que, ¿verdad? Si han tenido la posibilidad de hacer un doctorado o maestría, no rompan los lazos con sus laboratorios, con sus grupos y más bien aprovechen las conferencias, aprovechen los espacios de exposición que puedan tener durante sus estudios para hacer más colaboraciones, ¿verdad? Con normalmente otros grupos que puedan estar cercanos. A mí me pasó, por ejemplo, que yo llegué a un laboratorio de un profesor que tenía, o sea, que formaba parte de una comunidad bastante activa en un tema particular que era de formación plástica severa. Y con este tema había varias universidades, no muchas, pero eran como 10 profesores de peso de varias partes del mundo que trabajaban este tema y tenían sus congresos periódicos y tenían su caudal muy importante de artículos, ¿no? Entonces, el poderse hacer ver de entre estos miembros de comunidad hace que se vaya ganando cierto prestigio y eso va facilitando también en los procesos subsiguientes, porque lo que ocurre es que las comunidades se van haciendo bastante selectivas
y si ya, digamos, hay cierta trayectoria, los artículos se reciben con cierta confianza, ¿verdad? Por parte de los revisores que terminan siendo muchas veces miembros de esa comunidad o de comunidades que pueden llegar a interactuar. Entonces, pues no es que el proceso de revisión por pares se vicie, pero sí hay, ¿verdad? Cierta reputación que ya está, ¿verdad? Un profesor de respeto entra, ya y conocido, digamos, normalmente fluye, ¿verdad? Un poco mejor ese proceso, que en algunos casos, cuando uno es muy desconocido, le cuestionan todo, ¿verdad? Le cuestionan todo lo que usted escribe. La comunidad también le permite a uno seleccionar más fácilmente las revistas, ¿verdad? Ahí, por ahí habían preguntas de los que atienden, que cómo hace uno para seleccionar revista. Bueno, en mi caso, casi que íbamos al principio por recomendación del profesor y después uno se va dando cuenta cuáles revistas prefiere la comunidad. Em, y, y a partir de esa línea, pues uno trata de visualizarse en esas mismas revistas porque ahí es donde están los papers del tema en el que uno está, ¿verdad? Entonces, eso tal vez es el mensaje más importante para mí, darles, que es enfocarse en un tema y explotarlo. Y otras cosas, ¿verdad? Como ser paciente con los procesos de revisión, nunca tomárselo personal, tratar de no frustrarse por más, a veces, difícil que pueda ser, incluso, ¿verdad? Como les decía, la primera, segunda vez, y entender, ¿verdad? Que la ciencia, al fin y al cabo, uno tiene que probar un tema más allá de ninguna duda, ¿no? Y un resultado que sea repetible, ¿no? Entonces, muchas veces esto va a llevar múltiples revisiones, nueva experimentación, si es el caso, y reacondicionamiento de un artículo, pero finalmente la satisfacción, como decía don Julio, es ya de tenerlo ahí y ojalá no dejar las cosas ahí, no publicarlo por falta de tal vez de ganas, porque ya después uno siente una satisfacción bastante importante cuando ya logra verlos ahí, ¿verdad? Publicados, y que entre más le cuesta, más satisfactorio es verlo ahí. Bueno, y por último es nosotros como investigadores aprovechar todos los servicios que brinda la biblioteca para recomendaciones. Ahora, incluso de la época que yo hice el doctorado, que fue hace más o menos 6 años, eh, que lo terminé, ¿verdad? Y cuando lo comencé estamos hablando casi 10, ha cambiado mucho. Solo en esos 10 años ha cambiado bastante, digamos, el entorno de las revistas. Hay muchas más revistas, hay mucho más también, ¿verdad? Posibilidades y hay más información también, ¿no? Más sistemas para divulgar, hay hasta este tipo de redes sociales, ¿verdad? De académicas, y pues hay tratar de visualizarse y exponerse, ¿verdad? A los diferentes recursos que hay hoy en día. Y bueno, por ahora lo dejo por ahí para darle paso a mi compañero. Jorge, muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Juan Carlos Leiva Bonilla. Juan Carlos Leiva es profesor catedrático de la de la Escuela de Administración de Empresas y posee un doctorado en Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, España. Sus investigaciones son mayoritariamente en áreas como innovación, emprendimiento y competitividad, y han sido publicadas en diversas revistas de alto impacto. Además, es director editorial de la revista Tec Empresarial. Adelante, don Juan Carlos. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto estar acá con ustedes hoy. Pues en mi caso, parecido a los compañeros que me antecedieron, pues mi primer artículo vino producto del doctorado. Yo hice el doctorado en una modalidad que me ayudó mucho porque fue una modalidad en donde los profesores venían a impartir las lecciones acá y después nosotros hacíamos un par de estancias, en este caso en Valencia. Eso impulsó mucho el proceso de investigación. Y el primer artículo salió pues producto de la tesis, ¿verdad? Seguí trabajando con mi tutor de tesis y como un año después de haber tenido 2 rechazos, salió el tercero, y eso les quería hablar eso también de los rechazos. Logramos colocarlo en una buena revista y pues a partir de ahí, igual que ellos, empezamos en esta dinámica. Yo creo que a nosotros nos toca o nos ha venido correspondiendo un cambio generacional que mis amigos en España decían que ellos lo veían hace 20 años atrás, y es cuando empiezan a cambiar los incentivos en la universidad, cuando empezamos a pensar en universidades más enfocadas no solo en la docencia, sino que también en investigación, y pues eso dentro de esa cultura de creación y de publicación pues es importante, y de alguna forma pues en el TEC hemos empezado a dar esos pasos.
Entonces, pues yo también tenía para compartirles una lámina, básicamente. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Sí. Yo lo estructuré un poco en los tips antes, durante y después. Antes, yo creo que aquí vamos a coincidir ya los tres y probablemente Roger va a decir lo mismo, hay que trabajar en equipo. Esto es un juego que se juega en equipo. Jorge llama comunidad, yo le digo tribu. Es como encontrar a la tribu y tratar de entrar a esa tribu. Y para eso hay que trabajar las redes, congresos, eventos. Yo creo que hay que aprovechar esos espacios. Por ejemplo, en mi caso, en este momento yo estoy en dos tribus. Una es con un tico que trabaja en Barcelona y que tuve la fortuna de conocerlo, Esteban Lafuente, y él tiene a su vez una tribu allá y hacen estudios de competitividad y nos hemos logrado integrar. Aquí varios compañeros, y bueno, ese ha sido una forma mucho más expedita de poder tener contacto con gente que está investigando, con gente que tiene incentivos y que básicamente pues se dedica muchísimo a la publicación. Entonces creo que esa es otra, esa es hay que trabajar las redes. La otra fue, lo conocí en un congreso, es un grupo de investigación coordinado por una universidad de Suiza, se llama el Estudio GES, y su foco es el emprendimiento universitario. Entonces ellos hacen un estudio transversal en diferentes países. Nosotros aquí somos, digamos, los representantes de la franquicia, si lo queremos ver así. Recogemos la información de forma conjunta y después tenemos todos la misma base de datos, que ese es otro elemento muy importante, por lo menos en el campo de las ciencias económicas, hacerse buenas bases de datos es fundamental. Entonces, en este momento, digamos que yo participo en esas dos tribus, en esas dos comunidades. Una salió por un congreso y la otra salió pues por un tema de fortuito, pero de buena suerte, de encontrarme con este tico que trabaja en Barcelona. Antes de enviarlo, algo muy importante, antes de enviar un artículo a una revista de estas, es buscar lo que llaman en el argot un friendly review. Es decir, alguien que conozca el tema, que le tengas confianza y que le puedas decir, revísame esto, como dice el término, en términos amistosos, pero riguroso. Es decir, un editor, alguien que tenga experiencia en una revista, que haya sido editor o que sea editor, un contacto de un contacto, un amigo de un amigo, tu profesor tutor de la tesis doctoral, alguien que te pueda dar ese primer feedback. Porque muchas veces sucede que nosotros no vemos algunas cosas que quizá alguien desde afuera las pueda ver. Entonces, eso me parece que antes de... yo lo pondría antes, ahí fue que quizá me equivoqué. Yo creo que también antes de mandar un artículo hay que escoger la revista. A veces tendemos a escribir el artículo y después vemos a ver a dónde lo vamos a mandar. Y debe ser al contrario. Deberíamos primero escoger la revista y después escribir en función de esa revista. Y se vale incluso contactar con el editor. Es decir, es muy usual en el campo nuestro, por lo menos en el campo mío donde yo me desenvuelvo, que uno pueda mandarle un mail a un editor y decirle, tengo una idea de un artículo, se la pongo en una página y le digo cómo lo ve. ¿Cree que calza con su revista? ¿Tendría un buen feed o mejor busco otra revista? Entonces, esas son cosas que de antemano pueden ahorrarnos el trabajo. No es lo mismo entrar a una revista donde nadie te conoce, como decía Jorge, a una revista donde ya por lo menos alguien recibió un mail y se tomó la molestia de responderte, o mejor aún, si tenemos a alguien conocido dentro del equipo editorial que nos pueda presentar. Y como dice Jorge, como dijo Jorge, tampoco es que se falsee el sistema de revisión por pares, pero todos somos humanos, los académicos también, y al final de cuentas no es lo mismo entrar con alguien que no te conoce, con alguien que por lo menos sabe quién sos desde el punto de vista del jefe editorial. Entonces creo que esa labor de preparación de terreno antes de mandar el artículo, inclusive antes de escribirlo, es importante. El tocar las redes de contactos, el buscar esos revisores amigos, el escoger la revista y de previo contactarse, creo que eso es muy importante. Durante el proceso, como dice mi tutor de tesis, o como decía, hay que saber muy bien con quién va uno a conversar. Es decir, hay que tener identificados cuáles son esos 5, 6, 7 artículos con los cuales uno va a conversar en su artículo. Evidentemente, lo ideal sería poder postular el artículo de uno en una de las revistas donde están conversando esos colegas. Entonces, creo que hay que tener muy claro en el paper con quién es que uno va a conversar, quiénes son esos otros artículos que evidentemente pues va uno a referir y con los cuales uno va
hacer la discusión de resultados y sobre los cuales se va a fundamentar para hacer su propuesta de investigación. Algo muy importante también, y aquí yo lo digo también como editor de la revista nuestra de Tec Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas, que hay que acoplarse 100% al estilo de la revista y no hay que dejar rastro de rechazos. Es decir, a veces uno toma un artículo que se lo rechazaron, que es muy normal, se lo van a rechazar y no una vez, 2, 3 o 4 veces, y a veces uno no tiene el cuidado de ajustarlo al nuevo estilo de la revista donde lo va a mandar. Y a mí me ha pasado un par de veces como editor cuando veo que hay cosas muy evidentes que piden ciertas revistas y que nosotros no pedimos. Entonces ahí es como un descuido del autor. Cuando agarra ese paper, probablemente le habrá hecho algún par de mejoras de lo que recibió de feedback y lo mandó, pero no hizo la tarea de revisar cuál es el estilo de la revista donde lo va a mandar ahora en nueva instancia. Entonces esos detallillos, lo que yo llamo no dejar esos rastros de rechazos, porque si la revista es de muy buen impacto y ya sabe que alguien se lo rechazó, probablemente no se va a tomar ni la molestia y se lo van a rechazar desde el escritorio que llaman de una vez. Y si no, pues también denota ahí como una falta de cuidado. Entonces creo que hay que tener cuidado, o hay que ser cuidadoso con no dejar esos rastros de rechazo. Lo otro que yo creo que no hay ni que decirlo, pero me parece que es parte de este juego, hay que obedecer a los revisores. Ahí en la tribu donde yo estoy, en una de las tribus dicen que uno no publica lo que quiere, sino lo que los revisores lo dejan publicar. Entonces al final hay que obedecer a los revisores. Hay que hacer buenas cartas de respuesta a las revisiones. Yo hace poco tuve la oportunidad de participar en un paper que nos publicaron en una muy buena revista y la carta de respuesta del primer round fueron 16 páginas. Prácticamente era otro artículo nuevo, solo de respuesta a las revisiones. Entonces en eso hay que ser muy meticuloso y pues hay que tener la deferencia de que esos revisores son colegas de muy buen nivel, de alto nivel, que invierten mucho de su tiempo ad honorem para hacer una revisión, por lo cual pues hay que responderles en un tono respetuoso, en un tono constructivo y saber que es parte, como también señalaba Jorge, es parte del juego, ¿no? Tener claro de que la ciencia se va construyendo de esa forma. Eso es lo que busca la revisión por pares. Es un sistema que no es perfecto, pero es lo que tenemos en este momento. Y pues creo que tiene sus bondades a la hora de tratar de publicar este tipo de artículos. Después del proceso, manejar la frustración, porque como sabemos, a todos nos van a rechazar artículos y no una vez, 2, 3, 4 veces. Hay que saber manejar la frustración, hay que tomárselo por el lado positivo, es parte del aprendizaje, es parte del mejoramiento. Cuando rechazan un artículo, pues hay que tomar lo bueno, ajustarlo y volverlo a intentar, no se vale dejarlo ahí. Y cuando lo aceptan para primera revisión o segunda revisión, o incluso en algunos casos hasta tercera revisión, me tocó una vez, pues también saber manejar un poco esa frustración de que pareciera que el revisor no entiende o que yo no me voy a entender lo que quiero transmitir en el artículo. Entonces creo que eso es parte de saberlo manejar. A veces tengo un colega que dice que él escribe la carta, responde hace las mejoras y lo deja en reposo 15 días y después va y lo revive y lo vuelve a ver para verlo con otros ojos. Ahí cada uno tiene sus tips, de eso quizá podemos hablar en la otra parte, pero lo que sí es cierto es que hay que saberlo manejar. Va a haber un grado de frustración, van a rechazarnos a todos artículos, no conozco un autor que no le hayan rechazado un artículo, y pues como decía al final, tomarlo como un aprendizaje y disfrutarlo. Creo que es parte del proceso y algo que nos caracteriza a todos los que estamos acá es porque nos gusta ese proceso de creación de conocimiento, de compartir el conocimiento, y bueno, ese es el proceso en este momento. Entonces creo que es un aprendizaje constante y disfrutar ese cambio. Creo que para esta parte es lo que tengo para darle chance al siguiente compañero. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a seguir con el doctor Roger Moya. Vamos a ver. El doctor Roger Moya es licenciado del Tecnológico de Costa Rica con una maestría de la Universidad de Concepción de Chile y su doctorado de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica y ha servido en comités para un gran número de organizaciones. Es autor de más de 120 artículos científicos y 5 libros. Actualmente es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Sociedad de Ciencia y Tecnología de Madera con sede en Alemania. Adelante, don Roger.
Bienvenido. Don Roger no se escucha, no sé si está hablando, pero no lo escuchamos. El micrófono. Ok, Sí, de listo nuevo. ya. Sí, gracias. Ok, ok. Primero que todo agradecerle a la biblioteca por esta oportunidad, ¿verdad? De compartir un poco la experiencia que tenemos diferentes personas de la institución, ¿verdad? Que hemos involucrado en esta área, ¿verdad? Que yo digo a veces es un área a veces muy dura, ¿verdad? Sobre todo cuando ya uno está en un tipo de revista ya un poco más especializada, ¿verdad? Y la demanda en tiempo y recursos es mucho mayor, ¿verdad? Entonces es bastante cuando se inicia ahí. Es diferente, ¿verdad? Porque uno no conoce, ¿verdad? A veces cuando se inicia uno no conoce en el camino que se mete, ¿verdad? Ya hasta cuando está adentro dice, bueno, dice uno en qué realmente me he metido, en qué realmente me he metido, ¿verdad? Entonces, en mi caso quizás, a diferencia de los compañeros, ¿verdad? Yo en mi presentación voy a hablar un poco más sobre en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se logró armar después de pasar toda esa primera experiencia, ¿verdad? Que fue primero enfrentarse a la primera publicación, ¿verdad? Que en mi caso yo lo he hecho en América Latina, el grado, el maestría y luego la licenciatura, ¿verdad? Donde prácticamente esta cultura de publicar era apenas muy incipiente, muy incipiente. Y yo creo que mi primera experiencia, quizás cuando no tenía claro acá, ¿verdad? Cuando yo ingresé al TE, tenía Julio y otros compañeros, ¿verdad? Que estaban afuera haciendo su doctorado, entonces uno se hablaba muy poco de esto, de la publicación. Todos los compañeros de la escuela, ¿verdad? Julio, como le mencioné, Olma Murillo, ellos apenas estaban haciendo sus primeros pasos y aquí prácticamente no sabía nada. Cuando me fui a hacer la maestría, el profesor más o menos algunas cosas mencionaba y lo primero que hice con el artículo, yo creí que el artículo podría llegar a una revista, ¿verdad? Apenas se iniciaba. Sin embargo, realmente lo hicimos, lo enviamos, pero creo ahora ya haciendo una reflexión de ese primer artículo, él realmente le tuvo miedo a seguir, ¿verdad? Vino la primera revisión y le dio muchísimo miedo a seguir, ¿verdad? Porque prácticamente, yo siempre digo, mientras que el editor diga reject, en lo que sería en inglés, ¿verdad? No diga está rechazado, usted puede seguir luchando por ese artículo, ¿no? Y pueden ser 3 o 4, pero mientras que no tenga esa palabra, usted lo puede seguir luchando. En ese momento el profesor no lo, cuando vino la primera revisión, no vino en ningún momento esa palabra tan trágica que es para algunos de nosotros, ¿verdad? Sobre todo reponerse muchas veces, hacer todo ese proceso que hay en el caos, ¿verdad? De que realmente se hace una evaluación uno, si lo que hizo fue realmente bueno, si era apropiado, si la revista no era, bueno, todas esas reflexiones que hace después de que uno le ha sido el artículo publicado. En ese tiempo ya haciendo una reflexión, yo digo, ese primer artículo allá en el año 98, que fue mi primera experiencia de escribir un artículo, creo que debió hacerse ese momento y no 10 años después que me llevó a tomar realmente mi primer artículo en una revista indexada, ¿verdad? Con el doctorado, el profesor quizás también, ¿verdad? En América Latina todavía hay mucho temor a incursionar en revistas indexadas, todavía muy lerdo. Nuevamente en el doctorado el profesor tuvo tuvo ese miedo de enviar lo que estábamos haciendo de tesis a una revista indexada. Entonces los quedamos más a revistas regionales, sobre todo que es Brasil, que tiene gran cantidad de revistas, y no hicimos ese salto grande. Sin embargo, sí tenía esa primera espinita, ¿verdad? Esa primera espinita que había que luchar. Aquí cuando regresé ya en el 2005,
regresé del doctorado, ¿verdad? No tenía en ese momento ninguna publicación indexada, pero traía eso. Y junto con un compañero empezamos a formar apenas el primer proyecto de investigación donde salió ese primer trabajo, ¿verdad? Y cuando teníamos todo, yo le dije a ese compañero, se llama Freddy Muñoz, y le digo, Freddy, nosotros debemos intentar poner esta información en una revista mundial para que sea de alto nivel, y realmente lo trabajamos. Topamos muchísimos problemas, ¿verdad? Que en ese momento, primero el idioma, posteriormente toda la que era esta parte de la edición final, ¿verdad? El inglés, a pesar de que lo hicimos a través de un traductor, no era apropiada para la revista. Fue todo prácticamente esa primera experiencia del inglés fue todo un caos. No solamente, quizá fue el primer escollo que tuvimos en ese momento, ¿verdad? Cómo llevar esa primer trabajo a una revista mundial. El inglés fue de eso, y después, eso fue quizás después después ya de tantos trabajos, yo creo que el inglés, el caso de nosotros, es fundamental si queremos estar realmente en una revista de alto impacto, sobre todo que ahí se maneja otro estilo de comunicación, que es más científica, es más breve, más a lo que se quiere. Entonces ya ahora yo, por ejemplo, paseo por varios traductores, ¿verdad? A pesar de que más o menos tengo un conocimiento del inglés, yo decidí nunca más escribir en inglés, sino eso lo dejo realmente a los traductores, y ya la edición final sí lo hago con la experiencia que tengo. Entonces el inglés es fundamental si quiero tener a alto nivel. Después de ahí, ¿verdad? De ese proceso empecé prácticamente con ese primero que hice en Costa Rica, que realizamos en Costa Rica, lo realizamos, y siempre yo, por ejemplo, he creído que el conocimiento que tenemos aquí internamente, podemos ser referentes a nivel mundial sobre el trabajo que hacemos, y prácticamente hemos creado a nivel de la Escuela de Ingeniería Forestal, en esta parte que es un poco la madera como material, hemos creado un nicho y somos referentes, ¿verdad? En esto es referente, a diferencia de otros. Yo más bien trato de que el caso de nuestra área, de nuestro nicho de conocimiento, así como lo dijo Jorge, ¿verdad?, sea bien especializado en un área bien específica, ¿verdad?, que es el caso de maderas tropicales, y somos prácticamente un referente. Entonces, en este caso nosotros tenemos mucha influencia de otras áreas, ¿verdad?, en donde vienen a buscar, donde nosotros básicamente somos los primeros en la publicación, y los demás son parte de los que vienen a conocer lo que realmente hacemos, y así hemos incrementado ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa ha sido un poco la experiencia, ¿verdad? Después, ahora, en esta siguiente lámina, más o menos les comentaré algunas cosas, ¿verdad?, que realmente preocupa, como si se están iniciando, empezar a decir, bueno, ¿por qué realmente quiero publicar? ¿Cuál es realmente lo que me quiero yo realmente que un proyecto de investigación, una propuesta que tengo, por qué yo lo quiero publicar? ¿Por qué lo quiero llevar a una revista de alto nivel? Ahí puede ser, cada uno pueden haber, no sé, 6 o 7 razones, ¿verdad? En mi caso, la mayoría, yo creo que estamos aquí, los enfocamos a las 2 primeras, ¿verdad? Por incrementar mi proyección profesional, ¿verdad? Dejar una huella a nivel nacional realmente de lo que hacemos, del conocimiento, desarrollar conocimiento, ¿verdad? Esos 2 son lo más, en general, lo que más se busca a la hora de realmente definir por qué yo quiero publicar, ¿verdad? Si es simplemente, o a veces es simplemente quiero hacer un requisito académico, ¿verdad? Porque si es un requisito académico, yo les cuento, hay muchísima gente que ha hecho muchas publicaciones y lo ha hecho nada más en el momento que tiene que hacer su maestría, doctorado. Después de eso, es la única motivación es ese, el título profesional. Después de realmente que termina
ese ejercicio profesional, ese ejercicio académico, es donde ya deben de decir, bueno, ¿por qué realmente quiero publicar? Yo realmente quiero publicar por estas y estas razones, ¿verdad? Porque creo como lo mencionó Julio en su intervención, él veía que lo que tenía era muy bueno y el conocimiento generado era de muy buena calidad y ahí entonces ya iba una motivación para publicar. Entonces al final debemos tener una motivación para publicar. Otra de las cosas también es, y Jorge también lo mencionó bastante bien, es hacerse bueno en algo, hacerse diferente en algo. En el caso de el área nuestra, ok, maderas tropicales. Y en maderas tropicales el conocimiento también es muy amplio. Maderas tropicales, si yo me pongo a comparar con Brasil, Brasil tiene 200 universidades que trabajan tienen 200 universidades, tienen la Amazonía para estudiar. Nosotros tenemos un área mucho más pequeña, somos maderas tropicales, pero en mi caso lo que queremos es enfocarlos a 4 aspectos generales, nada más. Después de ahí trato de no salirme. Y eso es fundamental. Focalizarse en realmente qué es lo que yo quiero estudiar, ¿verdad? Porque no puedo andar estudiando hoy una cosa, veo un grupo interesante por otro, me involucro y así sucede, y al final no hago nada, ¿verdad? Por eso es importante tener al menos 2 o 3 líneas de desarrollo. En mi caso, prácticamente durante estos años de experiencia, más o menos, que llevo 27 años, eso es lo que yo he observado. Tener 4 líneas básicas de trabajo. Y a partir de ahí, toda investigación que haga, sea estudiante, sea colaboraciones, están enfocadas en esas líneas de trabajo. Posteriormente, tengo que buscar las condiciones para que yo realmente pueda hacer una investigación, ¿verdad? En el caso de nosotros, a diferencia probablemente lo que se hacen en computación, otras áreas más duras, son más focalizadas. En mi caso no, yo necesito muchas personal alrededor de eso. Yo necesito recursos económicos, ¿verdad? Yo siempre he comentado que para salir en nivel de publicaciones que estamos, más o menos se necesita alrededor, ¿verdad? En el TC, usted puede hacer una publicación si usted cuenta un presupuesto aproximadamente de $10,000 a $12,000 y ahí usted puede tener publicaciones de calidad. Pero eso sí, depende del área. En el caso de nosotros, que es más específica, necesita mucho equipo, tenés que tener una infraestructura, ¿verdad? Anteriormente, en años pasados, el TEC creció mucha infraestructura de equipo, aumentó mucha infraestructura de equipo, se le dio mucho incentivo al recurso humano, en los recursos económicos, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental. Entonces, si no tenés eso, sobre todo lo que trabajamos en desarrollo, es importante tener estos recursos. Y ya luego hay otras actitudes, ¿verdad? Otras actitudes que debe tener, que como le enseñaba, realmente estoy interesado o quiero publicar, ¿verdad? A ver, y otras cosas también que es fundamental, en mi caso, si es más una publicación típica, ¿verdad? Que es introducción, materiales y métodos, todo eso involucrado en un análisis estadístico. Es importante tener un estadístico que le ayude, un traductor o editor, ¿verdad? Que el editor muchas veces se convierte en un amigo conocido, ¿verdad? Como habló Leiva hace un momento, ¿verdad? Un compañero de alguien conocido que lo haga amistad y así, y lo puede ayudar. Eso es fundamental, ¿verdad? Para que la publicación llegue a crecer. También es importante un horizonte. ¿Cuándo quiero yo realmente? Ok, yo estoy iniciando, estoy en doctorado. El doctorado, si estoy terminando, ¿cuál fue mi horizonte? Estos 5 años realmente yo trabajé para esta publicación o simplemente fue que se me ocurrió. Probablemente eso no. Si se me ocurrió a última hora o como mencionaba anteriormente los compañeros, ¿verdad? Yo lo escribo y veo a ver dónde lo envío. Eso no es correcto, ¿verdad? Hay que tener un horizonte. Hay que tener un horizonte, así como se tiene línea, hay que tener un horizonte donde realmente lo quiero llevar. Uno siempre va a luchar, yo personal siempre voy a luchar a que todo sea en una revista indexada, y no todo se logra, pero ya yo sé que en la mayoría trato de hacer y tengo
ya un horizonte y lo tengo a los diferentes niveles, en los diferentes años, ¿verdad? Cada uno va a depender. Por ejemplo, yo tengo un horizonte de 5 años y en esos 5 años ya están conceptualizados todos los trabajos que se van a hacer y entonces eso es importante. No hoy va, bueno, revisando los trabajos anteriores y veo que puedo publicar esto. Eso está bien, pero probablemente es un momento, pero tengo que darle sostenibilidad en el tiempo y eso solamente se logra con un horizonte. Ok, el otro aspecto es qué es lo que yo realmente quiero publicar, pero qué realmente quiero publicar. ¿Es una información de proyecto, es una información de mi tesis o es una información que tengo ahí y que considero que lo puedo publicar? Eso tiene que, el investigador o la persona que va a publicar tiene que ser muy clara realmente en qué es lo que quiere publicar, ¿verdad? Y sobre todo, él debe ser consciente de la calidad de la información. Si él es consciente de la calidad de información que tiene, las frustraciones que puede tener luego que un revisor dice pasa o no pasa, es importante. Porque si no tener bien claro la calidad de información, probablemente puedes apuntar a una revista no adecuada. Entonces, si sabes, si habrás leído, si sabes qué están haciendo a nivel mundial, entonces te puedes dirigir, bueno, este artículo no tiene la calidad que realmente se merece como para intentar en Science, por ejemplo, o intentar en una revista con impacto de 2.3 o 1.9, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y es el idioma. El idioma es, si estás pensando en revistas de alto impacto, definitivamente hay que pensar siempre en inglés. Si estamos hablando de alto impacto en inglés, de alguna forma hay que ver los instrumentos para lograr eso. Dentro de la información de calidad tengo una formación completa por el artículo. O sea, cuando un artículo, yo siempre digo, un artículo es armonioso, es casi como hacer músico su canción. Tiene que tener armonía. Entonces, todas sus cuerdas tienen que funcionar adecuadamente. Entonces, la información que tengo es armoniosa, está completo, cumple con todos los parámetros de una publicación científica. Eso es importante. La calidad, nuevamente recalco eso, es calidad, es novedoso o simplemente estoy repitiendo lo que está haciendo otra gente, ¿verdad? Eso, yo creo que nosotros, yo siempre, cuando me ha tocado esa charla, este paradigma dice, hay que tropicalizar el conocimiento. Eso creo que debemos de quitarlo ya de la mente. Nosotros tenemos que generar el conocimiento del clima tropical, que es diferente. Eso no vamos a tropicalizar el conocimiento, no vamos a hacer lo que se aplica en los países temperados, aplicarlo a los climas tropicales. No, tenemos que generar el conocimiento, pero con las herramientas que se están generando en Estados Unidos, Europa, Japón, Sudamérica y en todo lado del mundo. Ahí sí realmente generamos conocimiento. ¿Qué debemos luego, una vez que tenemos eso, tenemos claro, debemos planificar realmente qué es lo que nosotros queremos publicar? En mi caso, yo siempre, es más, de hecho, tengo un dicho que son 8 hojas, en esas 8 hojas van a caber 4 párrafos y cada párrafo va a tener 7, 8 líneas, lo que significa alrededor que tienes que tener 6,000 palabras para publicar. En 6,000 palabras tenés que tener lo que querés publicar y en 6,000 palabras es la clave, ¿verdad? Entonces, todo eso va en la planificación. Y así hay muchísimas casas. Aquí podemos, ¿verdad? Julio tiene sus experiencias, yo tengo las mías, Leiva tiene, Jorge también. Entonces, todo eso al final es qué es lo que nosotros queremos y hacia dónde vamos. Yo creo que eso sería mi presentación de mi parte. Bueno, muchísimas gracias a todos de verdad por todo lo que nos han venido a contar esta tarde. Bueno, yo nada más quiero ahí como recapitular algunas cosas que ustedes mencionaron. Por ejemplo, don Julio, cuando mencionaba que no precisamente hay que publicar un artículo original, hay otras formas de publicar, están las notas técnicas, los estudios de caso, están los temas de revisión, ¿verdad? Entonces eso es como algo que también se puede tomar en cuenta.
Y en el caso de Jorge, bueno, cuando nos mencionaba sobre la tribu, ¿verdad? O como rodearse de personas ahí que nos vayan a acompañar, también es algo que es un consejo que se repite a lo largo de los 4, entonces me parece que es importante tomarlo en cuenta. Una de las cosas que don Julio, y me quedó ahí como muy presente, una vez que hicimos un taller con los estudiantes de don Julio, él les mencionaba a los estudiantes que no tuvieran miedo de contactar a los autores, ¿se acuerda, don Julio? No tengan miedo de contactar autores, es la forma de generar un acercamiento, ustedes pueden eventualmente trabajar con ellos y demás. Entonces creo que ese tipo de tips, ¿verdad? Cuando ustedes se los transmiten a los estudiantes es algo sumamente importante, porque ellos no saben de dónde partir o sí, cómo se genera una comunidad, cómo se genera una tribu. Bueno, tengan ese contacto directo con autores que estén dentro de la misma área. Entonces creo que eso es muy importante que ustedes lo tengan ahí como en cuenta. En el caso de Juan Carlos, que mencionaba que, bueno, escoger la revista es muy importante a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir desarrollarme dentro de un formato y no me va a permitir hacer duplicidad de funciones. Es decir, yo genero mi documento, pero si no estoy acoplado a ese formato, voy a tener que seguir trabajando y hacerlo de nuevo, ¿verdad? Entonces son cosas que uno en el inicio cuando empieza a publicar no le toma importancia, pero sí escoger y ver el formato que tiene la revista, porque incluso vienen formatos en cuanto a bibliografías y demás, ¿verdad? Y eso a veces genera como mucho pérdida de tiempo en ese sentido. Y en el caso de don Roger, bueno, sí, generar el conocimiento es algo importante y mantener la motivación. Una de las cosas que me queda muy clave, muy importante, es que nos preparemos para el rechazo. O sea, creo que eso es algo que al ego le duele, pero bueno, hay que prepararse para el rechazo, ¿verdad? Saber que no lo vamos a hacer perfectos y que es parte del proceso y como decía don Roger, no hay que agüevarse, o sea, hay que seguir adelante y mantenerse motivado. Entonces, me parecen súper lindas esas recomendaciones y vamos a dar inicio a las preguntas, que sería la segunda parte. Acá yo tengo varias y se las voy a ir haciendo. Tengo unas específicas para cada uno. Vamos a ver. Sí, tengo varias. Voy a iniciar con una de Manfred Murrell. Él es de la UNA y nos dice, bueno, gracias a los 4 expositores por sus recomendaciones. Parece que formar parte de una comunidad o tribu es una de las claves para publicar los resultados de nuestras investigaciones. En ese sentido, ¿cómo promover que en Costa Rica logremos generar redes de trabajo de alto impacto para publicar en revistas importantes a nivel global? Eso se los dejo a alguno de ustedes. No sé quién quiere contestar esa pregunta, pero me parece muy interesante. Don Julio, adelante, don Julio. Vamos a ver. Yo creo que, bueno, quería decir una cosa, el éxito de una publicación nace desde la planificación del proyecto de investigación. Si está mal planificado, nunca va a ser exitoso. Lo de las redes es fundamental por varias cosas, es la manera más eficiente y exitosa de lograr financiamiento en los proyectos de investigación. Ya a un investigador solo es muy poco que probable que le financien. CONARE y las vicerrectorías de investigación y el TEC se ha venido promoviendo proyectos entre universidades y entre escuelas, porque es la única manera de potenciar el talento humano que tienen las universidades y generar ese efecto de comunidad científica. Las comunidades científicas son las que comienzan a elaborar, en su defecto, propuestas ganadoras al abordar problemas más complejos de la sociedad y donde hay más gente dispuesta o instituciones a financiar. Entonces, bueno, mi recomendación es que la vicerrectoría del TEC en estos momentos tiene que enfocarse más en equipos interdisciplinarios entre escuelas, poner condiciones. Recibimos proyectos de investigación con al menos participación de 3 escuelas en temas complejos que la sociedad en estos momentos amerite, o proyectos de investigación con participación de varias universidades. Pero eso es a nivel nacional. Yo creo que uno tiene que aspirar a estar en redes internacionales de investigación. Yo creo que ese es el paso final que debe tomar un investigador del tecnológico de cualquier universidad. Gracias. Muchas gracias, don Julio. Tengo una pregunta específica para Juan Carlos, que lo hace Nicole Valerín. ¿A qué se refiere con la carta de respuesta? Gracias, Nicole.
cuando uno manda un artículo a una revista, usualmente ese artículo lo van a revisar 2 o 3 evaluadores, dependiendo de la revista, y le van a decir a unos lo acepto sin cambios, lo cual creo que nunca sucede, se lo acepto con cambios o se lo rechazo. Entonces, cuando se lo aceptan o cuando la sugerencia es que la revista acepte con cambios, uno recibe esas observaciones o esos comentarios o esas sugerencias que hacen los 3 o los 2 evaluadores. Y lo que uno hace como autor es corregir el artículo tratando de atender la mayoría, si no todas las observaciones que le hicieron los evaluadores. Y uno manda una nueva versión, la versión 2 del artículo, y a la par de la versión del artículo manda una carta donde le explica al editor y a los 3 evaluadores cómo fue que uno atendió las observaciones o las sugerencias que ellos dieron. Entonces es lo que llamamos la carta de respuesta. Es una nota aparte que acompaña el artículo donde yo le digo al editor y a esos 3 evaluadores y vea, yo la observación número 1 la atendimos de esta forma, la número 2 de esta forma. Ahí es donde sugería yo ser lo más detallista posible y responderle de forma constructiva y muy respetuosa a esos 2 o 3 evaluadores para que se vea que uno incorporó. Y cuando uno no está de acuerdo con una sugerencia, con una observación, pues hay que fundamentarla muy bien y tratar de decirle respetuosamente a ese evaluador o a ese revisor, a mí me parece que esto quizá no procede por esto y esto y esto, pero normalmente es esa ida y vuelta de la comunicación con la revista y con los evaluadores. Muchas gracias, Juan Carlos. Armando tiene la mano levantada. No sé si es la misma pregunta que tiene en el chat o si es algo diferente, Armando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, gracias. La pregunta para los doctores, y gracias por el espacio, es aquí a nivel local, ¿cuántos papers trabajan ustedes para alimentar ese pipeline y poder continuar haciendo publicaciones de forma constante? ¿Sí me explico? ¿Cuántos proyectos trabajan ustedes o tienen ahí, verdad, dando vueltas para poder continuar publicando? ¿Quién quiere contestar? Jorge, listo, gracias, Jorge. Ok, bueno, ahí me le adelanto a don Julio, después puede. Bueno, eso es muy variable. A veces, bueno, ya esa pregunta es cuando ya uno tiene por lo menos algo más estructurado a nivel de algún tipo de técnica, ¿verdad? O nicho de investigación. Cuando ya usted logra, digamos, despreocuparse del arranque, digamos, de equiparse, como decía Roger, de tener los recursos, el recurso humano, los equipos, el laboratorio, ¿verdad? Cuando ya usted, digamos, vence esas primeras etapas donde uno trata de tener por lo menos las mínimas condiciones, uno, bueno, tal vez ya entra en esa parte. Yo diría que al menos 2 o 3 proyectos a la vez. No necesariamente todos son proyectos BIE, ¿verdad? Que son financiados, pero por lo menos 2 o 3 que usted diga, tengo eso que dice Roger, ¿verdad? 3 o 4 temas con los que me puedo mezclar con otros grupos y colaborar y ser bueno en algo. Entonces usted puede ser muy bueno en un tipo de análisis, usted puede ser muy bueno en una técnica, usted puede ser muy bueno en un tipo de preparación, ¿verdad? O algo de muestras, si es caso, ¿verdad? Como los temas de nosotros. Si usted logra, digamos, hacerse bueno en una parte, otros también vendrán a buscarlo, ¿verdad? Entonces, es difícil como decir cuántos, pero yo diría que más o menos unos 2 o 3 proyectos simultáneos y también como unos 2 o 3 papers también en camino. Es como lo mínimo para uno poder decir que voy sacando tal vez, no sé, la meta para un investigador del TEC puede ser ojalá 1 al año, 2 al año, que está empezando y ya después empezar a subir eso, ¿verdad? 4, 5, 6, ¿verdad? Y ojalá más, ¿verdad? Eso sería más o menos mi aproximado. Muchas gracias, Jorge.
Acá tengo una pregunta de Patricia López. Buenas tardes, Patricia López de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Campus Tecnológico de San Carlos. Me gustaría conocer la opinión de los invitados con respecto a las publicaciones de diferentes índoles epistemológicos y ontológicos con respecto a la conceptualización de lo que es la investigación y sus enfoques metodológicos en el sentido de la investigación cuantitativa y cualitativa y mixta. Muchas gracias. Patricia, no sé si quieres abrir el micrófono en algún momento o si alguien le quiere contestar a Patricia. Ella dice sí. ¿Quién le quiere contestar a Patricia esta pregunta? Don Julio, gracias. Bueno, Patricia, muchas gracias por la pregunta. Aquí por lo menos hay 3 doctores muy enfocados en ciencias y para nosotros todo el tema es de números, ¿verdad? Todos son enfocados en generar conocimientos a través del método científico y ese formato lo tenemos ya incrustado desde la escuela. Hay otras disciplinas pues que tienen formatos que no requieren necesariamente diseños experimentales para poder publicar, pero sí existen muchas revistas que están abiertas a artículos que no son estructurados con base al diseño experimental y van a tener salida. Y como le digo, yo he publicado artículos simplemente como análisis políticos de la deforestación, por qué se dio la deforestación, cuáles fueron las causas, y entro ya en un análisis de factores y doy ya mi impronta personal, que no es justamente el resultado de un experimento, ¿verdad? Es una interpretación mía de las cosas y es totalmente cualitativo. Entonces sí existe y existen muchísimos foros y congresos que terminan en libros y que son libros indexados. Entonces lo que le interesa es que ese conocimiento sea reconocido en una publicación de calidad, que sea arbitrada, o sea, que tenga un análisis de terceros, ¿verdad? De pares que lo van a evaluar a usted. Porque si no, cualquiera publica y son publicaciones que no necesariamente han pasado por un filtro de calidad. Esa sería mi respuesta. No sé si algún otro compañero tendría una participación en eso. Yo, de mi parte, por diferentes circunstancias he tenido la oportunidad de evaluar o ayudar a personas haciendo en áreas totalmente diferentes a lo que trabajamos, como dice Julio, en la ciencia más dura, donde los números son los modelos, diseños experimentales, análisis de media. Y me ha gustado muchísimo cuando he tenido que ayudar a profesionales en esta área que no son del área de uno, sino que simplemente lo que me ha tenido la experiencia, que con la experiencia que tiene uno, poder ayudarle a esquematizar o ponerlo un poco más claro, digamos, de la publicación para que lo lleve a una revista de esta que realmente lo existen. Hay muchísimas revistas de esta índole que aceptan, por decirle así, investigaciones no cualitativas, ¿verdad? Hay muchísimas. Y es interesante todo, cómo hay que ponerlo. Yo he tenido a mí he sido, ¿verdad? Uno tan esquematizado, poder ayudar a esto, ¿verdad? Cómo hacerlo, cómo ponerlo de diferentes perspectivas, un método de análisis totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, creo que sí hay, digamos, de esto sí hay. Cada uno tiene su enfoque, eso sí, y muchas veces, ese conocimiento se basa en, realmente, yo lo que quiero es poner, si es un pensamiento, es esto y mis fundamentos son estos y esto, ¿verdad? Es simplemente ponerle lo que realmente el editor o la revista quiere para el estilo de la revista. Muchas gracias a los dos. Tengo una pregunta acá que se la voy a hacer a Jorge Cuero. Jorge, ¿cuál ha sido la mayor exigencia que has recibido de un revisor o editor de este tipo de revistas? Bueno, tal vez
lo más difícil es cuando le botan a uno como los experimentos o los resultados experimentales más significativos del paper y uno tiene que, digamos, repetir o volver a reestructurar el artículo. Entonces, bueno, hace poco de hecho tuvimos uno que costó bastante. Creo que ha sido el que más nos costó, es uno ya que publicamos estando aquí en el TEC. Con un estudiante de doctorado y creo que pasamos como por 6 revistas porque se estaba probando, digamos, hablando de un tema muy así, muy técnico, pero se estaba probando que un elemento, ¿verdad? Un metal magnesio tenía una estructura atómica o una estructura más bien cristalina diferente a lo que normalmente tiene. Y entonces es un procesamiento fuera del equilibrio y por lo tanto se forma esta fase que no es, tiene otra geometría que no es la usual o las usuales. Y había experimentos que lo demostraban, ¿verdad? Pero había gente que no, digamos, muchas de las revistas no, digamos, coincidían con ese criterio y simplemente lo rechazaban porque decían, es que no, es que bueno, es magnesio, el magnesio no puede ser cúbico, el magnesio tiene que ser hexagonal. Entonces se demostró que había, ¿no? Entonces tal vez lo más exigente fue eso, tener que pasar por varias revistas, agregar resultados, repetir, poder demostrar, digamos que esa es el resultado, ¿no? Entonces era lo que les decía, la ciencia al fin y al cabo uno tiene que probar bajo ninguna duda de que, y tiene que convencer, ¿verdad? Al revisor que sus resultados no tienen una falla sistemática o algo, un error que lo haya inducido a usted a reportar ese resultado, porque también ha ocurrido, ¿verdad? En la ciencia casos donde ya bajo mucha presión, ambientes muy competitivos, ha habido investigadores que, digamos, que falsean datos o rebuscan un resultado tratando ¿verdad? De lograr la novedad. Recuerdo muy cercano, cuando yo estaba haciendo el doctorado en Japón, surgió el caso de esta muchacha que hizo como una tergiversación de los resultados de las células madre. Y entonces publicaron ¿verdad? Un artículo en Nature, o 2, me parece, una colaboración con Estados Unidos y ¿verdad? Era en Japón, bueno, japonesa, y tenía varios participantes en el experimento y todo. Y ella, digamos, reportaba una forma más rápida de reproducir las células madre o algo así. Bueno, no es mi área, por supuesto, pero recuerdo muy claramente que el ver las noticias. Y sacaron el artículo en Nature y todo, y después los grupos de la comunidad, ¿verdad? O otros investigadores en esos temas ya tal vez incluso tan competitivos, empezaron a tratar de replicar y nadie podía replicar los resultados. Entonces, empezaron a cuestionar, a investigar, hasta que ella terminó, ¿verdad? Confesando que había tomado resultados de otro método de su tesis y los había colocado como resultados de la otra técnica y por lo tanto, cayó en desgracia, ¿verdad? Ya científicamente, pues tuvo que, el artículo lo sacaron, ¿verdad? Y ella, digamos, entonces, pues la revisión, las mismas revistas, para las revistas eso es un desprestigio, ¿verdad? Publicar algo que no es cierto, ¿verdad? En un caso extremo, pero incluso resultados que no están del todo comprobados, ¿no? Que es dudoso, ¿verdad? Entonces, por eso los revisores son así y hay que, como decía Juan Carlos, hay que relajarse y disfrutar el proceso, ¿verdad? Porque muchas veces hay que convencer con datos del resultado que uno está presentando. Muchísimas gracias, Jorge. Una pregunta para Juan Carlos. Juan Carlos, desde tu experiencia, cuando uno hace las correcciones y mandó el artículo y le solicitan correcciones y se lo envían, ¿uno qué podría interpretar ahí? ¿Que está como más cerca de que lo acepten o más cerca de lo rechacen? Porque yo me preguntaría, yo me diría, bueno, si ellos aceptaron el documento y te mandan a hacer las correcciones, hay más posibilidades de que lo acepten que de lo que lo rechacen, ¿verdad? Pero no sé, es mi percepción, no sé si es la realidad o no. En tu experiencia, ¿qué opinas? Especialmente si es una revista de muy alto nivel, ¿verdad?
Gracias, Jessy. Yo diría que lo que dijo Roger, ¿verdad? Mientras no aparezca la palabra fatídica de reject, está vivo y hay que luchar por el artículo. Excelente. Entonces hay que tomarse el vaso medio lleno y no medio vacío y ir con esa actitud. Mientras no esté rechazado, está vivo. Excelente, muchísimas gracias, Juan Carlos. Y tengo una pregunta para don Roger. Don Roger, ¿cuáles son los beneficios para el TEC de que sus investigaciones se publiquen en revistas indexadas y de impacto? Ok, eso es interesante a uno como científico. Como tiene mucha gente que lo apoya, también tiene muchos anticuerpos muchas veces, ¿verdad? Porque entonces dice, bueno, ¿para quién está generando usted el conocimiento? ¿Realmente eso es aplicable o no es aplicable? ¿Verdad? Entonces, hasta uno muchas veces, digamos, ya yo, no sé, tengo 27 años, hasta yo mismo me cuestioné, bueno, este artículo que publiqué en, no sé, uno de los más citados, por decirle, realmente le sirve para el país, ¿verdad? Entonces yo a veces tengo esos mismos cuestionamientos, ¿verdad? Entonces, yo parto del hecho de, o sea, nosotros como científicos, ¿verdad? Ya en el momento que estamos muchas veces en publicación, ingeniero, que damos soluciones, el T primero es lo que publicamos, es un índice que utiliza el Banco Mundial para medir el grado de desarrollo. El grado de desarrollo que tiene un país. Entonces, si un país, por ejemplo, Centroamérica, a nivel centroamericano, Costa Rica es el científicamente más avanzado porque tiene la mayoría de las publicaciones en revistas indexadas y es un parámetro que se evalúa. Entonces, tiene que haber definitivamente en la universidad este tipo de investigaciones, porque si no hubiera, entonces no estaríamos en escalones que estamos ahora, ¿verdad? Ahí es la primera justificación que hago desde el punto de vista más a nivel nacional, ¿verdad? A nivel de país, de política y de todo. La otra es, bueno, el conocimiento que estamos generando en este momento a través de las publicaciones en revistas de alto impacto son realmente porque en el país existe la masa gris y existe la masa gris como para llegar en este momento, poner una persona que se ha generado, ha crecido y se ha desarrollado en el TEC, en toda la educación de toda la educación que tiene, de poner en el espacio. Y así sucesivamente, tenemos gente de diferentes áreas. Y eso los ha dado, si los pusiéramos a cuestionar realmente si la aplicabilidad o no de un método de trabajo o de la ciencia que hacemos o de si desarrollo un determinado microchip va a servir o no, eso al final es generación de conocimiento. Probablemente una de los conocimientos que generemos no son aplicables, otras sí. Y eso sucede, o sea, no sucede no solamente a nivel del TEC, a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial, generalmente solamente se dice que el 30% de lo que realmente se genera de conocimiento es aplicable. Entonces, puede ser que estemos en eso y tenemos que generar. Al final tenemos que generar como país, como institución, que tenemos capacidad de conocimiento. Jessy. Sí, muchísimas gracias. Dígame, Juan Carlos. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo Roger. Claro. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice y nada más añadiría de que una responsabilidad nuestra como investigadores es también tener claro que el artículo científico forma parte de una mezcla de comunicación y que por lo menos, digamos, en el campo nuestro, en las ciencias económicas, en administración, pues eso es la forma en que hablamos con otros investigadores, con la ciencia, con los colegas, pero también es una responsabilidad nuestra tratar de identificar de qué otras formas se puede compartir y se puede comunicar ese conocimiento, ¿verdad? Es decir, en el caso nuestro, algunos de estos pues pueden ir a estudiantes de posgrado en otro formato muchas veces, algunos pueden ir al gran público, algunos pueden ir a las empresas y evidentemente pues a veces a la empresa, al público uno no le va a llegar con un paper. Entonces creo que hay que pensar que la investigación al final tiene que tener una mezcla de comunicación
y que el artículo científico es el elemento fundamental en la comunidad académica, pero también tenemos que tener la capacidad de transformarlo en otros formatos, ¿verdad? Y ahí tenemos videos, podcasts, entrevistas, artículos de difusión, en el caso de ustedes, pues probablemente patentes y un montón de cosas más que al final de cuentas lo que hacen es comunicar, esos resultados de investigación a los diferentes públicos que pueden haber de interés en cada área de conocimiento. Sí, También quiero agregar algo. claro que sí, claro que sí. Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y lo decía también un poco Roger en su presentación. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué lo hago? Yo creo que la investigación, como decía Roger, alguna será aplicada tal vez ahora, otra tal vez será aplicada en 100 años. Hay muchas cosas que no son de ya. Y muchos podrían cuestionar, pero Costa Rica es un país muy pequeño y nosotros deberíamos primero preocuparnos por nosotros y por resolver los problemas y luego preocuparnos por el polvo de las estrellas, como yo a veces vacilo con esa frase. Pero toda la investigación, al fin y al cabo, tiene una misión adicional que es formar y enseñar a pensar. No es lo mismo el estudiante, por ejemplo, que pasa por la carrera y solo recibe el conocimiento de una forma directa, digamos, a través de las clases, al estudiante que entra a un entorno de investigación y se enfrenta a la frustración, a hacer las cosas con sus propias manos, a probar, a verificar hasta las cosas más obvias. No es lo mismo que ustedes se lo digan eh, en la clase que el agua no sé, bulle a 100 grados y que usted vaya y lo haga y que usted lo pruebe 2 o 3 veces y vea cuándo sí, cuándo no y las condiciones. O sea, al fin y al cabo el chip de la persona cambia y yo creo que si Costa Rica quiere desarrollarse y que la gente salga no solo esperando que la gente, ¿verdad? Que alguien más le dé trabajo, que es el gran problema que tiene el país ahora, ¿verdad? Es que nuestra gente tiene que salir pensando en qué va a aportar al mundo, en qué, una vez que pasó por un proceso formativo, ¿verdad? Donde sí, tal vez entrenó de una forma muy rigurosa, después sale y entonces ese chip innovador y las soluciones críticas y prácticas a los problemas reales van a venir, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un valor agregado además en que el tecnológico, digamos, involucre la investigación con sus estudiantes, que sepamos transmitir el conocimiento un poco, como dice Juan Carlos, que se pueda difuminar, ¿verdad? No importa si es el polvo de las estrellas o si es algo, ¿verdad?, que resuelve un problema inmediato del país. Creo que todos aportan de un nivel más fundamental a la estructura de pensamiento, a la educación de la población universitaria, que al fin y al cabo llega a ser probablemente los líderes, ¿verdad? Y, aparte te enseña a ser disciplinado, enseña muchas cosas, ¿no? Entonces, todos los países desarrollados tienen investigación básica y lo que pasa es que logran precisamente llegar a ese buen balance, ¿verdad? De poder resolver sus problemas inmediatos y a la vez tener rédito económico para poder invertir cada vez más en investigación. Y igual las compañías, las empresas sí hacen lo mismo, ¿no? O sea, resuelven su día a día, venden, comercializan, generan ingresos y los ingresos van a nueva investigación y desarrollo en lo que va a venir en los 10, 20, 30 años siguientes. Entonces, yo creo que es lo mismo, ¿verdad? La investigación es una inversión en la población, es una inversión en la gente que muchas veces no es tangible, pero que está ahí. O sea, no se puede comparar una sociedad como la que tiene investigación académica, científica, que puede llegar a resolver sus problemas más rápidamente cuando un momento de crisis llega. Y creo que la pandemia, por ejemplo, nos ha enseñado eso. Exactamente, y justo a eso traía lo de la pandemia. Creo que ahí fue donde se demostró, o sea, la importancia que tiene la inversión en investigación precisamente, porque creo que en ese momento el país, o sea, y las universidades como tal, se posicionaron muy bien, ¿verdad? Y ahí fue donde se vio realmente lo valioso que es invertir en investigaciones. Muchísimas gracias de verdad a todos por los aportes que han hecho. Don Julio, no sé si usted quiere aportar algo más con respecto a lo que ellos mencionan, porque ya vamos cerrando el espacio. Vamos a ver, don Julio. Bueno, las publicaciones indexadas en revistas de calidad implican que pares externos al país muy bien calificados,
son las personas que más saben del tema, están dando un insumo a un investigador nacional de gratis. Básicamente, muchos de ellos se toman el tiempo de darle al investigador, a Jorge Cubero, mejore por aquí, hágalo así, o contacta al otro. Y, o sea, estamos ganando increíblemente muchísimo con eso. Y finalmente, todo lo que ustedes han dicho, pero en la sociedad del conocimiento, entrando ya en la cuarta revolución, un país que no apueste a tener universidades de investigación públicas de calidad, y simplemente no lo va a lograr. Va a seguir siendo un país atrasado y no va a poder pues entrar en esa era que ya está aquí. Entonces, pues yo no me lo cuestiono, simplemente hay que aplicarlo y apoyar a nuestros investigadores con investigaciones de calidad. Y don Juan, pues tiene toda la razón. Nosotros tenemos una obligación de traducir esas investigaciones en valor agregado a la sociedad por otros medios. Y yo quería decir finalmente, Jesse, que me alegra muchísimo ver el giro que ha tenido el TEC. En el 2011, cuando nosotros llegamos al tecnológico, una de las consignas que teníamos era darle vuelta al tecnológico para que fuera una universidad de calidad de investigación y finalmente creo que eso se logró. Así que muchísimas gracias y sigan por ese camino. No, muchísimas gracias a todos, de verdad. En nombre de la biblioteca agradecemos a los expositores invitados. Realmente no nos equivocamos a la hora de elegirlos. Ha sido una actividad muy bonita y de verdad valoramos todo el conocimiento que el día de hoy nos han traído. Bueno, esperamos que para los acompañantes o los participantes que han estado el día de hoy también haya sido beneficioso conocer todos esos detalles que en la práctica uno no se conocen hasta que uno llega a la práctica, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy interesante de todo lo que hemos visto el día de hoy. También, bueno, aparte de darles el agradecimiento a todos, queremos ya para finalizar el evento mostrar cuáles son los servicios que tenemos o que estamos brindando en este momento a los investigadores. Entonces voy a compartir una infografía y en el caso de esta infografía es el trabajo que estamos desarrollando actualmente Maritza, Jason y yo. Entonces voy a presentarles la infografía. Vamos a ver, acá la tengo. Vamos a ver. Me avisan, por favor, si la están viendo. Sí, ya la consigo. Excelente. Voy a hacerla más grande. Bueno, esta es una infografía que se va a enviar en próximos días. Ahí ustedes lo van a tener en el correo. Entonces, vean que acá vienen algunos de los servicios que nosotros brindamos. En realidad son alrededor de 14 servicios que se están brindando. Entonces, dentro de ellos están, no los voy a mencionar todos, voy a mencionar algunos, búsquedas de artículos altamente citados por autores e instituciones destacadas en su tema de investigación. Después por ahí la búsqueda de políticas de derechos de autor de las revistas por medio de Sherpa Romeo. Vamos a ver por qué no me quiere bajar. Ok. Y luego por acá está el apoyo personalizado a los grupos de investigación del TEC, asesoría en la selección de revistas para publicar un artículo, asesoría en referencias bibliográficas y citas. Entonces, como ustedes pueden ver, es una gama bastante amplia. Y además los invitamos, en caso de que ustedes tengan alguna sugerencia, con muchísimo gusto nos las hagan llegar. Por acá van a quedar los datos de nosotros, pero igualmente esta infografía se va a tirar a la comunidad, entonces ahí van a tener nuestros contactos. No sé si todavía hay alguien que quiera hacer, voy a dejar de compartir. Si hay alguien que quiera hacer alguna, no sé, que quiera preguntar o que quiera decirnos algo con respecto a la actividad y demás, sean bienvenidos. Gustavo, usted que estaba por ahí, Gustavo Richmond. A ver. ¿Está por ahí Gustavo? Creo que no está Gustavo. Sí se fue. Listo. Bueno, si ya no tienen ninguna otra consulta de parte de la biblioteca. Sí. Sí, yo envié mis preguntas, pero parece que las envié en el chat equivocado. Entonces, nada más, había puesto varias preguntas, pero si quiere, tiempo, tal vez voy a poner una, nada más. Tal vez para
para Juan Carlos, que Juan Carlos mencionó sobre escoger la revista tal vez previo inclusive a escribir el artículo. ¿Qué tips o sugerencias podrías compartir para escoger esa revista? Muchas gracias, Rodrigo. Gusto saludarte. Bueno, el primer filtro es si tenés un conocido en el comité editorial, ¿verdad? Alguien que te pueda orientar y que te pueda dar feedback si el artículo calzaría bien y que pueda hacer esa friendly review. Ese sería un primer indicador. Bueno, antes de eso, yo diría que, antes de eso, muy importante es, yo decía, identificar los 5 o 6 autores con los que vas a conversar. Entonces, normalmente esos 5 o 6 autores se mueven en ciertas revistas. Yo iría primero por esas revistas. Es decir, si yo me voy a insertar en una conversación y esa conversación se está llevando a cabo en 5 o 4 revistas, trataría de apuntarle a una de esas revistas y cuando ya la tengo identificada, tratar de buscar, por lo menos en el campo nuestro, en administración, las revistas tienen un grupo de editores asociados muy extensos, incluso algunas tienen editores geográficos, entonces hay editores para América Latina, editores para Europa, para Norteamérica. Pues ahí podría uno localizar a alguien conocido de esos grupos, de esas redes, y tratar de obtener ese primer feedback. Básicamente es lo que hacemos en el grupo nuestro, es eso, identificar en cuáles revistas se está conversando en el tema que queremos entrar a conversar, y dentro de esas revistas valorar esas 4 o 5, si tenemos por ahí alguien que nos pueda ayudar con ese primer feedback, y tratar de ponernos en contacto con el editor o con la persona a contacto de la revista. Gracias. Listo. Bueno, con esto damos por finalizada la actividad. Muchísimas gracias a todos por participar y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Luego, muchas gracias.